Queridos amigos paisanos de Badajoz, creedme de verdad que es maravilloso estar aquí. ¿Qué os voy a decir? Después del mundo de sombras del que parece que estamos despertando y saliendo, pues podemos encontrarnos y vernos aquí en esta plaza fantástica, con una temperatura, parece que es una feria de abril más que del mes de junio, ¿verdad? Y bueno, yo ayer me vacuné de la segunda vacuna, por mi edad, en el momento que me correspondía. Estoy un poco atontado, me tenéis que perdonar, porque con dolor así como de lumbago y unas cosas muy raras que no sé yo ni explicarme, pero bueno. Pero es una maravilla estar en Badajoz y estar con vosotros. Nada más llegar ahí, fuera, me han preguntado, pero a ver, ¿esto qué es? ¿Una historia de catalanes o qué es esto? Y a mí me encanta que me hagan esas preguntas, no me sientan nada mal, sino que para eso estoy yo aquí, para aclararos la historia que se cuenta en las Armas de la Luz. Si os digo la verdad, esta es la primera presentación que hago de la novela, puesto que no cuento la presentación que hice en Mérida, que es donde vivo, y que, bueno, que era obligada. Entonces, la primera vez que salgo fuera es para venir a Badajoz. Presentaré la novela en Córdoba, en el aula Vocento el próximo lunes y después pues casi nada voy a hacer porque no he hecho apenas campaña ninguna con este libro. Todo por la circunstancia tan rara que estamos viviendo, lo cual no quiere decir que no esté contento, porque tengo ya muchas referencias y la verdad que tengo que contar esa satisfacción, porque esta novela se escribió en su mayor parte durante el confinamiento. Me imagino que vosotros, igual que yo, estuvisteis en vuestra casa con la misma incertidumbre, con la misma soledad. Los que tenéis familia, tenéis hijos, tenéis pareja, padre, etcétera, pero yo soy un cura y tuve que vivir todos esos meses con mis perros metido en casa. Al cuarto o quinto día, cuando el tiempo empezaba a estirar de una manera que eso no sabíamos, y nadie venía ni aparecía ninguna autoridad, y cuánto iba a durar esto, y yo dije, a ver, esto hay que aprovecharlo y hay que ordenarse la cabeza y ponerse a trabajar. Y tenía esta novela iniciada, pero necesitaba darle ese empujón, y repentinamente me di cuenta de que esta novela necesitaba mucha reflexión. Era un viaje no solamente histórico, sino espiritual profundo, donde yo tenía que contar muchas cosas que no solamente fueran datos históricos o acontecimientos, sino cosas del alma humana. Y por eso ese título que surgió ahí como de repente, Las Armas de la Luz, que está sacado de una carta de San Pablo, que dice, pasan las tinieblas, lo voy a traducir literalmente, no como lo habéis oído normalmente, y se acerca el día, revestíos de las armas de la luz, porque todas las sombras que pasamos en el mundo, todos los momentos de oscuridad, podéis estar seguros que tienen después un amanecer luminoso. A eso es lo que se refería San Pablo. Hablaba del conjunto de la vida, de lo que somos, de lo que nos pasa, pero nos estaba dando una preciosa frase que yo creo que representaba muy bien esto. Fijaos que la Alta Edad Media generalmente la tenemos identificada como un periodo de oscuridad. Cuando uno piensa, parece como que es un territorio sucio, lleno de sombras, en fin, no somos capaces de ver ahí nada luminoso. Y no es así, porque la Alta Edad Media es el crisol donde se forjan todas las ideas y todo el pensamiento que estará preparado para hacer luego la etapa luminosa del primer Renacimiento, que como sabéis dio lugar al gótico y después el Renacimiento, ¿no? Esta es la época del románico, como esas pinturas de San Quirce del Pedrez, que es una iglesia que está cerca de Berga, que visité y me quedaron maravillados. Nadie había sido capaz de interpretar esas pinturas. Me contaron los investigadores que habían trabajado sobre ellas durante años, que no eran capaces de encontrar el significado profundo, lo que realmente se expresaba ahí. Y de verdad, me vais a permitir la inmodestia, pero
en un primer vistazo comprendí perfectamente lo que significaba todo eso. La pintura representa a un hombre encerrado en un círculo, que es un signo de la vida. No sé si vosotros tenéis la sensación a veces de estar un poco oprimidos por vuestra realidad, por vuestro ser, por vuestra propia persona. Este ser se le ha llamado el orante por la forma en la que se encuentra, como un poco asombrado, los brazos extendidos. Está amenazado por un ser extraño, medio hombre, medio bestia, que yo identifiqué como el mal, como este tiempo que quiere devorarnos. Aparece un gallo, que es el tiempo, cómo no. El gallo marca el amanecer, ¿no? El paso de las sombras hacia el amanecer, que son las luces. Y varios símbolos más, no quiero cansaros, pero eso me dio pie a todo lo que quería contar. Me preguntaban unas queridas lectoras que hicieron una historia de catalanes. Yo digo, es una historia de personas, de seres humanos, que efectivamente empieza en Cataluña. Empieza en lo que nosotros llamamos ahora Cataluña, que no se llamaba Cataluña, ni mucho menos. Los datos los encontré en las crónicas islámicas. Y Hayyan, que es el gran cronista que nos da los datos de esta época, porque es un testigo. Su padre era ministro del califato, fue ministro con Abderramán III, con Alaquén II y con Gisén, es decir, que fue ministro también del califato durante este reinado extraño, este poder de Almanzor, que fue realmente el califa de facto, aunque el califa de derecho era el califa Gisén II. Y para el mundo islámico, la figura de Almanzor, como los que habéis leído mi novela Almozárabe, lo recordaréis como un personaje excepcional, un gran héroe para el Islam, pero para el mundo cristiano fue una bestia, literalmente. Almanzor destruyó León, Pamplona, Santiago de Compostela, San Millán de la Cogolla, etcétera, etcétera, Manresa, Berga, y destruyó Barcelona, algo que no olvidaron nunca los cristianos de aquellos territorios, que se llamaban en las crónicas francos, no lo olvidemos, eran francos, porque habían sido feudatarios de los reyes francos, lo que había sido el imperio franco-germánico primero y después la dinastía de los capetos. Es decir, ellos se sometían a los reyes de Francia, las palabras, estoy utilizando algo para que nos entendamos, pero son otros términos. Se sometían a los reyes de Francia, más allá de los Pirineos, con la condición de que estos reyes los defendieran, porque estaban muy amenazados, habían estado amenazados por estas racias terribles. Almanzor primero, Abderramán III, luego Almanzor, subía de vez en cuando con la intención de obtener botín y llevarse cautivos hacia Córdoba, de los cuales sacaban un gran beneficio. Pues bien, la última gran racia fue el año 985 y ellos no lo olvidaron nunca, por dos motivos. Primero, porque Almanzor había sido muy cruel, envió un ejército por mar, había salido de Málaga, Malaca, que había subido por el Mediterráneo, y otro ejército por tierra. Antes de que la ciudad abriera las puertas aterrorizada, envió 4.000 cabezas cortadas de cautivos por encima de las murallas. Las catapultas, en vez de enviar, como era costumbre, piedras o bolas de fuego, enviaban cabezas. Pónganse en situación, estar durante toda la noche escuchando cómo esos golpes sordos caían sobre las tejas y las terrazas de la ciudad de Barcelona, hasta causar un pánico terrible y abrir las puertas pensando que Almanzor iba a respetar algo y que se podía pagar un tributo. Y no fue así, se llevó cautivos. Hice viaje a Barcelona, estuve en Cataluña investigando 3 veces y me encontré en los archivos de las parroquias y de las diócesis todavía los juicios de testamentaría que se habían hecho ante los obispos y ante las cancillerías para poder recuperar las tierras, los cautivos que habían ido a Córdoba y que habían obtenido la libertad 20 o 30 años después. Os podéis imaginar que al final sus descendientes, sus sobrinos, sus parientes lejanos se habían apoderado de sus casas y de sus tierras, y ellos venían a demostrar que Almanzor se los había llevado
que habían estado allí tantos años y que volvían ahora, pues aparece la resolución de todos esos juicios en estas crónicas. Y la segunda razón por la que os decía que nunca lo habían olvidado es porque los reyes francos los dejaron solos ante el peligro. Los capetos abandonaron a los, vamos a llamarle catalanes para que no entendamos todo, aunque saldrá alguno y es que es tan peligroso, a los francos, es que Franco eran los de su jefe, por decirlo de alguna forma, y estos eran franco-catalanes, o como los queramos llamar, que tampoco el término es correcto. Los abandonaron a su suerte. El conde por entonces era Borrell. Borrell había hecho una gran asamblea con todos los nobles para defender Barcelona, no pudo defenderla, partió para convencer al rey de Francia para que les ayudara, y el rey de Francia no les ayudó, tenía mucho miedo, el ejército de Almanzor era temible. Y a partir de ese momento se independizaron. No volvieron nunca más a ser feudatarios de los reyes francos. Dependían directamente del papado, por lo cual era un territorio de frontera que estaba entre dos mundos, entre los Pirineos y lo que había más allá de los Pirineos, que era el reino franco y el califato de Córdoba. Pero antes de llegar al califato de Córdoba había una extensión enorme que se llamaba la tierra de nadie. Ahí no había nada. Ahí había bandidos, ahí había lobos, había osos, pero unos y otros hacían sus correrías y atravesaban esos territorios para ir a asolar y a encontrar y sacar ganancia de los pueblos que estaban más próximos a la frontera. En ese magma complejo, oscuro y peligroso es donde se desenvuelven las armas de la luz. La historia comienza con un acontecimiento que ya de por sí es novelesco y muy interesante, el hecho de que en esta época había 3 califas. El califa, recordáis, de Bagdad, que era el califa originario en Arabia, en Yatrib. Estaba el califa de Al-Qaira, que ahora es el Cairo, el califa de Egipto, y estaba el califa de Córdoba, que era Gisén II, que era un títere, y realmente quien mandaba era el Almanzor. Pero el califa de Egipto, del Cairo, sabía perfectamente que el hombre fuerte del califato era Almanzor y quería contentarle. Y le envía un regalo que era muy recurrente en la Edad Media, y es enviar animales exóticos. Entonces, si tú querías, ¿qué le podías mandar a Almanzor? Le ibas a regalar oro si tenía todo el oro que quería, le ibas a regalar mujeres si tenía las mujeres que quería. ¿Qué le puedo regalar? Entonces el califa de Egipto le envía una pareja de leones libios, que eran muy apreciados en esa época, como mascotas para su palacio. Pero como entendían, porque no tenían internet, como es natural, pero no tenían conocimiento de cuáles eran los límites del califato. Entonces ellos pensaban que toda la península ibérica hasta los Pirineos era el territorio dominio del califato y de Almanzor. Y los barcos, pues al final recalan en lo que había sido la antigua Tarraco, en Tarragona, cerca, un poco más arriba, y resulta que eso era territorio del conde de Barcelona, con lo cual el regalo acaba en poder del conde de Barcelona. No os voy a contar más porque entonces no os vais a leer la novela, pero solamente os voy a decir que este dato es suficiente para poder comprender cómo era aquel mundo, todo lo que sucedía en él, los peligros en los cuales vivía la gente. La novela es una novela coral en la cual aparecen personajes muy diversos, con circunstancias muy diferentes, de mundos muy diversos, y en los cuales el lector va a viajar, no solo a ese mundo que es el mundo conocido como el mundo franco, sino que va a conocer también las relaciones que se establecían entre ese mundo y el califato. Porque lo primero que podemos pensar es que estas dos culturas, estos mundos, eran compartimentos estancos y estaban totalmente cerrados y no había conexión entre ellos. Eso no es verdad. Había francos que, cansados de su vida amenazada en Cataluña, no se llamaba Cataluña, lo digo porque alguno dirá, dijo Cataluña. No. Francos, pero no francos de Francia, francos de lo que ahora es Cataluña. Hay que precisar todo. Había algunos de estos francos de lo que ahora es Cataluña que, hartos de estas amenazas y de estos peligros, viajaban a Córdoba, y cuando veían lo bien que se vivía en Córdoba, que era
la ciudad más esplendorosa y rica de Occidente. Eso no lo había dicho ninguna crónica árabe, eso lo dijo la monja Godvinta, que fue enviada desde Germania en esta misma época a peregrinar a Córdoba y venerar las reliquias de los mártires romanos de Córdoba. Y cuando llega a Alemania, Germania, ella dice: es el ornato de Occidente, que no habría en Córdoba en esa época. Pues los francos iban a vivir allí, como nosotros nos podemos ir ahora a vivir a Nueva York, porque estamos buscando el centro del mundo. Pues Córdoba era la ciudad occidental más rica, más esplendorosa, donde una persona podía tener más oportunidades. Aquellos jóvenes emprendían ese viaje, muchos de ellos dejaban sus tierras, sus padres, su herencia, y se iban a vivir a Córdoba con el dinero que tenían. Y aparece la historia de una pareja que emprende ese viaje. Esto era necesario para que el escritor nos pudiera dar la perspectiva de los dos mundos que están en litigio en torno al año 1000. La fecha del año 1000 no es una fecha simbólica, es decir, no porque cambiáramos de milenio ya hemos decidido que habían sucedido muchas cosas y que la fecha es importante. La fecha del año 1000 es muy significativa porque suceden cosas que son espeluznantes, muchas de ellas. En primer lugar, 3 años antes es destruida Santiago de Compostela, que era como si ahora un ejército llegara y arrasara por completo el Vaticano y matara al Papa. Nos causaría un impacto tremendo. Pues la ciudad de Santiago de Compostela en el occidente cristiano era el punto de referencia indiscutible de la fe, porque aquello era el occidente. No había nada más allá. Nosotros ahora sabemos que está el Atlántico, América, pero en aquella época la gente se entendían que non plus ultra, no se puede navegar más allá, porque se acaba el mar y hay como un espacio ahí infinito, una caída. Por lo tanto, el Finisterrae era el lugar referente espiritual indispensable. Ahí había llegado el Evangelio y no había nada más allá. Pues Almanzor arrasa por completo Santiago de Compostela. Pero es que había otro santuario todavía tan significativo o más, que había sido San Millán de la Cogolla, que estaba en el norte. También lo arrasa Almanzor. Es una época de terrores, de muchos terrores, muchos. Se rebasa el año 1000 y la gente está como expectante, porque no podía pasar nada más malo. Ya se habían destruido Pamplona, León, Santiago, San Millán de la Cogolla, Barcelona. ¿Qué más nos puede pasar a los cristianos de la península ibérica? ¿Qué nada más malo nos puede pasar? Pues pasa lo que suele pasar en la vida, porque la vida tiene su propia dinámica, a pesar de nuestras expectativas, y es que Almanzor se murió, como todos nos tenemos que morir, y eso sucedió en el año 1002. La crónica silense, que se conserva en el Museo Histórico Vaticano, escrita por un monje de Burgos, al Papa, dice literalmente: murió, está fechada en Burgos en el año 1002, y le cuenta al Papa Silvestre II, que es Gerberto de Aurillac, que se había formado en Cataluña, y le dice literalmente: murió por fin Almanzor y fue sepultado en los infiernos. A partir de ese momento, el mundo cristiano cree que debe tomarse la revancha, y los condes catalanes emprenden una operación relámpago. Años después, pasan muchas cosas antes, en la cual saquean totalmente Córdoba y le roban todo su oro. La decadencia del califato vino después, inmediatamente después. La novela viene porque yo me había hecho siempre una pregunta: ¿cómo es posible que, siendo tan poderoso el califato, cuando uno va a la ciudad de Córdoba y ve la mezquita y ve las murallas más impresionantes que las de Damasco, cómo es posible que aquello sucumbiera en tan poco tiempo, en lo que se llama la fitna, que es una palabra árabe que significa la disolución? Pues había dos motivos. Primero, una guerra civil, que es lo peor que le puede pasar a cualquier sociedad, y la segunda, un problema económico muy grave, y es que los catalanes se llevaron todo el oro, todo. Se alistaron como voluntarios en el ejército de Walid
para ayudarle a colocar a uno de los califas efímeros que hubo en esta época, y aprovecharon la coyuntura para saquear Córdoba. Se llevaron en una operación relámpago todo el oro. Cuando visité Barcelona, esto lo pueden ver en internet porque están las fotos por ahí, o sea, no me estoy inventando aquí cosas. Cuando visité Barcelona, después la Seu d'Urgell y los museos catedralicios y diocesanos y los archivos, me encontré con algo que me puso los pelos de punta. En el tesoro de la Seu d'Urgell había unos vasos más grandes que esta copa, de este tamaño, de oro macizo, repujado, con escritura cúfica, que es una escritura, caracteres arábicos, de un peso cada uno de por lo menos medio kilo, y estaban catalogados vasos cordobeses siglo X. Es fascinante, ¿verdad? Le pregunté al director del museo, bueno, ¿y por qué saben ustedes que son vasos cordobeses? Siempre en todos los documentos dice que son vasos cordobeses del siglo X. Digo, pues yo se lo voy a decir. Son del saqueo de la ciudad de Córdoba, porque Armengol I, conde de Urgel, murió a las puertas de Córdoba en la batalla de Dar al-Bakar y estuvo enterrado en la ciudad de Córdoba mucho tiempo. Por lo tanto, en todas las crónicas islámicas se le llama Armakund el Cordobés. Y de ahí surge esta novela, que les pido que lean con todo el cariño, porque si viven el viaje emocionante que yo he vivido durante el confinamiento, les aseguro que les va a merecer la pena. Muchas gracias.